Ahorita vamos a conocer detalles de Radio Colina que nos transportarán a sus comienzos. En la época de los años 70 se da inicio a un proyecto radial que, tras varios obstáculos, actualmente es una de las emisoras más destacadas en Girardot. El ingeniero Belisario Martínez Huepo fue el mentor de este proyecto, que lo llamó Radio Colina. Es una emisora comercial que se creó con el fin de informar. Hoy vamos a conocer algunas memorias de personas que hicieron parte de esta historia y quienes le dan valor e importancia con sus relatos. El grupo que conformamos la sociedad para adquirir Radio Colina, no teníamos dentro de los planes ser propietarios de una emisora. Se nos dio porque las cosas estaban dadas para eso. Los propietarios de la emisora, que era la familia Martínez, se contactaron conmigo para manifestarme los deseos que tenían de vender la frecuencia 1230. Con unos amigos nos reunimos y vimos la posibilidad de hacerlo, y efectivamente empezamos ese trámite de la compra de la frecuencia. Estuvimos en la ciudad de Girardot observando la planta de transmisores, estuvimos observando los estudios y tomamos la decisión. Finalmente se compró y empezó un trabajo del que nosotros no teníamos conocimiento. Nosotros siempre hemos trabajado la radio desde la parte artística y no desde la parte de administración y económica. Eso no lo habíamos tenido nosotros previsto, y que eso nos afectó muchísimo, porque inicialmente la inversión que hubo que hacerle en la parte técnica de la emisora fue muy grande. El cambio de los tubos al equipo transmisor de los 4400 fue una inversión grande, pero aún así la emisora no estaba en las condiciones técnicas que nosotros requeríamos. Hubo necesidad de hacer una reinstalación, una resiembra de los radiales que tiene la planta transmisora, y pues eso tiene un costo bastante elevado. Finalmente la logramos tener en ese punto y empezar a trabajar la parte comercial. La diferencia entre la capital de la República y la ciudad de Girardot en la parte comercial es abismal. Nosotros no habíamos tenido en cuenta eso. Mientras un comercial en una emisora de las mismas características en Bogotá se puede vender aproximadamente por 60 o 70 mil pesos en este momento, pues una cuña en Girardot, si acaso, se puede vender en 6 mil o 7 mil pesos en este momento, de 30 segundos. Para la parte de Girardot, cuando ya se hace la comercialización en Bogotá, pues los precios varían un poquito a favor de la empresa radial, pero para la ciudad de Girardot es absolutamente bajo la parte comercial. Eso no lo habíamos tenido en cuenta y fue tal vez la primera dificultad que nos tocó enfrentar, aparte de la parte técnica, y empezar a trabajar la comercialización buscando diferentes formas. Y nos dimos cuenta que la mejor manera era hacerlo en la capital de la República. Entonces nosotros tenemos nuestro departamento comercial y departamento de ventas ubicado en la capital de la República. Trabajamos con diferentes agencias de publicidad que nos están enviando su material. Una de las agencias con la que más contacto tenemos en este momento es CLP, es una empresa de publicidad que pertenece al grupo Prisa, que son los dueños de Caracol, y es a donde tenemos la emisora afiliada. Tengo que decir que inicialmente la emisora estaba afiliada a la cadena Todelar de Colombia desde su fundación hasta hace 2 o 3 años. Estuvo afiliada. Por inconvenientes de marca nos tuvimos que retirar. Nosotros renunciamos a la afiliación que teníamos con Todelar y nos propusimos trabajar para fortalecer nuestra marca propia, es decir, Radio Colina. Hicimos un trabajo de posicionamiento de la empresa, de recuperación del nombre, que estaba muy mal en la ciudad de Girardot, y posteriormente solicitamos la afiliación a Caracol. Adriana Ramírez ha sido secretaria de Radio Colina desde sus inicios. Aunque en un tiempo se retiró, cuando llegaron los nuevos dueños fue recomendada y volvió a ejercer su labor. Ahora es la mano derecha y secretaria de Pablo Pinto. Yo inicié cuando Radio Colina estaba al frente de Olímpica, en el edificio José Luis Guerrero, en un 3er piso. Yo cuando entré conocí a Belisario Martínez y Ivonne, la familia Martínez, que eran los dueños en ese entonces
de Radio Colina. Yo inicié ahí en José Luis Guerrero como secretaria, de ahí la trasladamos para el barrio Granada, ahí donde funcionaba antiguamente las oficinas de la empresa de energía. Ahí duramos hartísimo tiempo, ahí estuvo de gerente Belisario, después la tomó el señor, hay un señor que está ahorita en ese momento en Medellín, después la tomó, volvieron y se la dieron a Merardo Garay, se llamaba el gerente, después volvieron y se la dieron volvió y la cedió, volvió y la pidió Belisario Martínez allá otra vez. Ahí siempre he ejercido, siempre he estado en el cargo de secretaria, nunca me he movido de ahí. De ahí la trasladaron para el centro comercial Superpuerto, ya en esa época yo no estaba ahí cuando fue trasladada para Superpuerto. En ese momento la tenía el señor Elkin Oyola, yo no trabajé con él ni nada, no estuve en ese proceso. De ahí de ese proceso la volvieron a trasladar aquí para Radio Colina, la trasladaron aquí para Radio Colina, todavía era el gerente Elkin Oyola. De ahí volvieron y la tomó Belisario Martínez y fue cuando la vendieron a los actuales dueños, que es don Juan Manuel Díaz, Misael Díaz y don Pablo Pinto, y con ellos empecé a trabajar de nuevo. Adriana tiene que verse durante su jornada laboral con todo el equipo de Radio Colina. Su experiencia le ha permitido lidiar con los diferentes genios y estados de ánimo de sus compañeros. Ella es la parte carismática de la emisora. Bueno, aquí cada uno llega con su propio genio, cada uno trae su propia forma de ser. La idea es no contradecir con ellos, pero tampoco estar de acuerdo con ellas. Pienso yo que es una forma de sobrellevarlos, porque prácticamente aquí todos son hombres. Hasta ahorita en la actualidad que hay 2 mujeres, pero la mayoría siempre he tratado con hombres. Me he congeniado con ellos, me ha ido bien con ellos, pues nunca he tenido problemas con ellos, nunca se han pasado conmigo ni nada, ha sido un respeto total. También la parte tecnológica, el cambio ha sido muy bueno porque nosotros manejábamos, era tornamesas, había que grabar en grabadoras de carretes, había que utilizar cassette, había que utilizar mini disc, CDs, que también a veces era complicado poderlos manejar uno. Es de mencionar que algunos habitantes recuerdan y valoran el trabajo de Radio Colina. Radio Colina la vengo escuchando desde que estoy ejerciendo la veeduría de aquí en la personería, ayudándole a mucho a la comunidad en cuanto a información, muy eficiente, muy buena, es una emisora que todo el mundo le gusta, es una emisora que da la noticia eficaz, con verdadera eficacia, prontitud, muy buena. En cuanto a esa emisora, de todas las emisoras que hay aquí en Girardot, esa es una de las que más se está pegando aquí en Girardot. Considero que por ser una emisora con una gran trayectoria y al tener una aceptación tan importante por la comunidad de Girardot, es porque ha desempeñado un buen papel y cada día está informándonos mejor. Llama la retención de Radio Colina es la variedad de programas que tiene, sobre todo de la parte informativa, porque podemos estar al día en lo que sucede en la región del Tequendama. Muy buenos días, Rey. Mi nombre es Víctor Alfredo Díaz. Aproximadamente hace un año que escucho Radio Colina y me ha gustado por lo que les puse hace unos segundos, de que nos dan la noticia directa y como precisa lo que es, ¿sí? No le quitan ni le ponen. Fernando Mancera trabaja aproximadamente hace 13 años en Radio Colina. Dentro de sus relatos resalta el cambio positivo que ha tenido la emisora en su parrilla de programación al ponerla a la altura de una frecuencia AM. Hemos venido cambiando mucho y yo creo que con el don Pablo, que es el gerente, de inculcarle a muchos periodistas de la vieja guardia, por llamarlos de alguna manera, que el periodismo no se debe improvisar todos los días,
¿cierto? Que hay que estructurar de alguna manera lo que se va a hacer, así sea un mapa mental que uno se haga en la cabeza. Ya el libreto y el guión desapareció de la radio. Entonces, hemos venido inculcando eso, la utilización de herramientas tecnológicas. Eso ha fortalecido mucho el proceso informativo. La libertad que tiene cada periodista de informar según su estilo, dentro del debido respeto, eso también ha sido muy importante. Y creo que es de los de resaltar. Aquí no hay cadena para ningún periodista a la hora de informar, como sí pasan en otros medios que por una u otra razón se ejercen presiones externas para evidenciar o pasar una información. Acá afortunadamente con eso no se juega, porque no es el derecho del periodismo, y eso nos ha permitido irnos posicionando. Con la constante evolución que se desarrolla en los diversos aspectos, era necesario que Radio Colina le diera un vuelco a su dirección y a su enfoque, lo que se inició con los nuevos propietarios, quienes le dieron un cambio definitivo que llevó consigo entrega y dedicación. Ellos afrontaron un reto muy importante al dejar la emisora con el mismo nombre. Fue una de las cosas que se manejó en la negociación con los anteriores dueños, y era que nosotros íbamos a mantener esa tradición de Radio Colina. La familia siempre manejó el nombre de la emisora asociado a un eslogan que a nosotros nos pareció interesante mantenerlo, y por lo tanto lo hicimos. Siempre se manejaba Radio Colina, orgullosamente girardoteña, de manera que nosotros quisimos manejar esa marca con ese eslogan, y lo que no sabíamos eran los costos, tanto en tiempo como económicamente, que nos iba a representar mantener esa marca. Hubiera sido mucho más sencillo cambiarle el nombre, darle otro giro a la empresa y con otro nombre hacerle un lanzamiento, y hubiera sido mucho más sencillo, pero no, decidimos mantener el nombre y mantener el eslogan, que todavía lo tenemos en alguna de nuestras producciones. Mantenemos el eslogan de Girardot, orgullosamente Girardoteños, y efectivamente orgullosamente Girardoteños. Jairo Quintero y Rafael Gonzalo son uno de los periodistas más antiguos en Girardot. Veamos con tanta emoción cómo nos cuentan el ejercicio de su profesión. Bueno, les cuento, Radio Colina es una emisora que mantiene informado a toda nuestra comunidad, toda la gente del departamento del Tolima y Cundinamarca, hasta donde llega la señal de los 1230 AM, sus ondas hercianas. Es una emisora que ha cogido mucha fuerza, cuenta con un personal de experiencia, con buenos periodistas, un equipo, una familia que nos integramos para trabajar y dar una mejor información cada día. Es una emisora que llegó, y su propietario es don Misael Díaz, un gran hombre de empresa, gerente es el doctor Misael Díaz, Juan Manuel Díaz, y la dirección está bajo de un hombre de mucha experiencia en la radio como Pablo Antonio Pinto Ballén. Radio Colina viene trabajando al servicio de la comunidad. Hemos cogido un ritmo de sintonía muy bueno. A diario estamos pendientes de todo lo que sucede en nuestro departamento, no solamente en Cundinamarca, en nuestro departamento vecino como el departamento del país, el departamento del Tolima y otros sectores. Hemos estado cubriendo muchos eventos nacionales e internacionales. Radio Colina ha cogido mucho vuelo, como se puede decir, en el de la radio, y esto es muy bonito. Y quiero aprovechar para decirle a quienes estudian la comunicación social de que esto es lo más hermoso que puede haber en la vida, el llegar a estudiar esta carrera que es el periodismo. Nosotros como empíricos, yo llevo 48 años en la radio y se aprenden muchas cosas cada día, y eso es algo que yo les quiero decir a aquellos jóvenes que quieren, les gusta, es lo mejor que puede hacer, es bonito, métanse de lleno, porque esto es algo que se van a encariñar y va a ser para toda la vida. ¿Yo qué tengo que decir? Todo lo que deposita mi corazón, solo expresiones de agradecimiento, porque si algo ha caracterizado, y lo digo por las 3 o 4 administraciones que generosamente me han abierto sus puertas, me han facilitado sus micrófonos y me han entendido los momentos específicos de mi existencia, han sido los de unos verdaderos hermanos, los de unos guías sensacionales, los de unas personas comprensivas. Esto es, y como reza cada que tengo la oportunidad de integrarnos por cualquiera de tantos motivos que se nos presentan, esta es una verdadera familia. Así la interpreto, así me lo han hecho sentir,
y así lo pregono cada que me lo preguntan. Más que una estación de radio y con la importancia que tienen los medios de comunicación y específicamente esta en el centro del país, que le apuesta mucho, pero mucho, es todo lo que yo quisiera decir al ámbito deportivo que es mi frente, son cosas muy agradables las que identifican a Radio Colina desde hace, insisto, cerca de un poco más de 4 años, su eslabón caracol desde Girardot al servicio de orgullo de toda la región centro del país. Entre la audiencia encontramos personas que les gusta analizar los contenidos de las emisoras que escuchan, ya sea a diario o eventualmente, opinión que es muy respetada y que además realza el papel de la radio en la ciudadanía. Yo pienso que es una emisora que precisamente porque tiene mucho tiempo de trayectoria en la ciudad, su influencia es absoluta en la medida en que intentan presentar una serie de contenidos bien elaborados. Hablando periodísticamente, se esfuerzan por el manejo de fuentes, se preocupan porque las fuentes, por ejemplo, asistan al medio para dar la versión de los hechos, y en lo sucesivo tratan también de hacerle seguimiento a la nota. No solo se quedan con el hecho noticioso que ocurrió hoy, sino que tratan de hacerle un seguimiento de la mejor manera. La importancia, yo diría que es útil en la medida en que sirve como referente para nuevos medios de comunicación o para que quienes están en los medios de comunicación utilicen como referente. Ahora, no quiere decir que Radio Colina sea la mejor emisora de la ciudad ni de la región, pero siento que hacen un buen esfuerzo por garantizar que al menos sus oyentes tengan información de calidad. No sé hasta qué punto totalmente veraz, pero el hecho de que, insisto, estén buscando diferentes fuentes y le hagan seguimiento a la noticia son garantía que hay una preocupación porque las personas estén bien informadas. Sin embargo, ese papel de la radio en la ciudad de Girardot se ve cuestionada por la programación de algunas emisoras que, según la ciudadanía, carece de información importante. Por eso encontramos a los que prefieren no escuchar la radio local. Como profesional puedo decir que lo que se nota ahí es una circularidad. Creo que de eso habló una vez un teórico que se llama Pierre Bourdieu. Dicen lo mismo, lo toman de los periódicos, lo que dijo la radio lo dice el periódico, lo que dijo el periódico lo dice la televisión. Y la manera de informar definitivamente aquí en Colombia, por lo menos que yo sepa, está totalmente desprovista de crítica. Entonces lo único que hacen es dar pésimas noticias que pues deprimen a las personas, o por lo menos a mí. Nunca hacen una reflexión. Por ejemplo, muestran crímenes terribles como personas que le arrojan ácido a otras y no hay alguien, un psicólogo, un psiquiatra, una persona de trabajo social que haga una reflexión e invite a las personas a darse cuenta de este problema, o que hiciera sentir mal a los que cometen estos actos. No hay reflexión sobre noticias políticas, solamente informe de que hay desfalcos, robos, pero nada. Entonces por eso no veo noticias, pues me entero por los comentarios que hace la gente, y ya si algo en particular me interesa, pues lo investigo. Pues yo llevo bastante tiempo aquí en Girardot, más o menos 10 años, y pues esa decisión de no ver noticias es reciente, es desde hace como dos años, o un año incluso. El asunto es que pues las veces que he sintonizado emisoras, pues no he tenido suerte, entonces he encontrado música o discursos, temas que no me gustan o no me interesan. Radio Colina no solo ha evolucionado en cuanto a las instalaciones y la programación, también los equipos con los cuales ha venido trabajando son producto del renacimiento de la emisora. En esa parte había un atraso en la empresa, yo le calculo que más o menos de unos 30, 35 años. Fue llegar a renovar absolutamente todo. Como anécdota le quiero comentar que, no sé, ya vieron imágenes del estudio de locución, pero ese estudio está completamente transformado. Lo que nosotros encontramos fue una mesa de planchar con 2 micrófonos colocados allí y una consola Shure muy pequeña, que era la que hacía el papel de consola de mezclas de sonidos, de manera que nada, absolutamente nada que ver con lo que en estos momentos tenemos. Si ustedes se pudieron dar cuenta, son micrófonos de última generación, de las más nuevas tecnologías. Son unos micrófonos Electrovoy, muy finos, muy buenos, y son los que manejan las grandes cadenas en diferentes partes del mundo. En la parte ya de los transmisores
Igual había la disyuntiva entre si seguir con el transmisor de tubos o modernizarnos teniendo un transmisor ya de estado sólido. Por supuesto que los costos eran muy altos y la empresa no estaba dando las utilidades necesarias como para hacer una inversión de esa índole. Sin embargo, nos dimos a la tarea de estudiar, analizar, y se tomó la decisión de efectivamente cambiar el equipo de transmisor antiguo de tubos por un equipo de transmisor de estado sólido, que fue lo que en el momento inicial pensamos. En esa tarea pues nos encontramos varias empresas productoras de equipos de transmisión en diferentes partes. Habían en Alemania 2 empresas que nos ofrecían unas buenas ventajas, en Estados Unidos una empresa que nos ofreció sus equipos, en España había una empresa también que nos ofreció los equipos, y en Chile había una empresa, en Brasil había otra, en Argentina otra. Hicimos todo ese recorrido para finalmente llegar a la conclusión de que la mejor empresa fabricante de equipos transmisores en el mundo era la chilena, Lensa. Y tomamos la decisión de adquirir el equipo con ellos. Eso fue un proceso que se dio cuando nos presentaron los equipos que nos podían ofrecer. Pues eran equipos muy modernos, muy nuevos, con unas ventajas técnicas y económicas muy interesantes. Entonces estaba el equipo de transmisión de estado sólido digital y el equipo de transmisión de estado sólido analógico. Esta es una breve muestra de la trayectoria, la transformación y la evolución de Radio Colina, que la hacen hoy un medio tan incidente en la región, especialmente en Girardot. Es por eso que en el objetivo principal de este ejercicio se logró concluir que al articular la labor académica con los espacios que nos brindan los medios de comunicación, se logró fortalecer la memoria histórica de Radio Colina por medio de los actores sociales, quienes son los que construyen dicha identidad.